Bendiciones mis amados, les habla su hermano predicador Nelson Áñez. En esta oportunidad mis amados voy a compartir una palabra que es la palabra fe. A mí me gusta mucho hablar de la fe, siempre hablo de la fe. Esa palabra viene del griego porque el Nuevo Testamento fue escrito en griego y es el griego pistis, que significa confianza, seguridad, convicción basado en lo oído. Esa es la definición de la palabra. Y su sinónimo: confianza, seguridad, convicción. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Como todo en estos tiempos, en estos últimos tiempos, otra palabra que se ha prostituido en estos últimos años. Ejemplo, dicen: yo tengo fe que María siempre fue virgen. ¿Cómo? Después que tiene un hijo, deja de ser virgen, en caso de que no hubiera tenido más hijos. Pero por supuesto que sí, porque la Biblia describe que tuvo más hijos. En una oportunidad le dicen al Señor: Señor, tu madre y tus hermanos te buscan. Uno se llamaba Santiago, el otro se llamaba José, el otro se llamaba Judas, Simón creo que era el otro, si mal no recuerdo. Santiago es Jacobo, que conocemos en la Biblia, y que es Santiago, el que escribió la epístola de Santiago. Es hermano del Señor. Bueno, dicen: yo tengo fe que María siempre fue virgen. Pero si tuvo un niño, no, fue un nacimiento sobrenatural o espiritual. Bueno, esos son dogmas humanos. O tengo fe que María no murió, o sea, que María fue al cielo sin morir, cuando la Biblia dice: ni la carne ni la sangre puede heredar el reino de Dios. Pero bueno, ¿sabías que esa fe no la produjo Dios? ¿Por qué? Porque no está fundamentada en la escritura, en la palabra de Dios. Es doctrina humana, dogma humano. La fe no es creer lo que a ti te parece. La fe no es creer algo que suene bonito. No, a mí me parece esto, a mí me parece aquello. Otro ejemplo de lo que dicen por ahí, ya más a nivel el cristianismo evangélico, dicen: te cubro con la sangre de Cristo. El mismo principio no está fundamentada en la escritura. ¿Por qué? Porque ni te cubro con la sangre de Cristo, ni que María siempre fue virgen, ni que María fue llevada al cielo sin ver muerte, lo describe la escritura, está escrito en la escritura. No está, aparece ahí, Dios no dio testimonio que eso sucedió. Tienen una fe sectaria, que creen los que les parece, los que les enseñaron. Llegan a una congregación, estas personas llegan a una congregación cristiana evangélica y siguen creyendo que la fe es así. A mí me han dicho: bueno, esa es mi fe. ¿Pero cuál? Lo que me dice que creéis, lo que decís que estáis creyendo, debéis demostrármelo con la escritura. ¿Qué dice Pablo en 1 Corintios 6, 4? Dice, pero esto, 4, 6. Pero esto, hermano, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolo, por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más allá de lo que está escrito, a no pensar más allá de lo que está escrito. Si yo enseño algo, tiene que estar fundamentado en la escritura, con un contexto correcto, con una aplicación incorrecta, sin alterar el contexto, no aplicarlo de forma como a mí me parezca, no. A no pensar más allá de lo que está escrito. Fíjense en las consecuencias de eso. No sea que por causa de uno envanezcáis uno contra otro, dice la palabra de Dios. No penséis más allá de lo que está escrito para enseñarlo. ¿Por qué? Porque para que a causa de uno no se envanezca uno contra otro. Eso es lo que dice la palabra.
¿Qué pasa? Tienen un concepto de fe distorsionado. Traen este tipo de dogma humana, te dicen, te curo con la sangre de Cristo, y le dices que está mal y se molesta. Bueno, eso es lo que yo creo que sí, a mí me han dicho sí. No, yo creo que sí, yo puedo cubrir a mis hijos con la sangre de Cristo. Y le pregunto, ¿y dónde enseña eso la Escritura? ¿Dónde enseña eso las palabras? Que lo hagamos así. No dice eso. La sangre de Cristo fue derramada hace casi 2000 años para remisión de los pecados. Ese Jesucristo se presentó como ofrenda agradable a Dios. Su sacrificio, su sangre fue derramada para que Dios pudiera reconciliarse con el ser humano, para pagar por la transgresión del ser humano. La escritura nos enseña, mis amados, que la fe es producida por oír. ¿Oír qué? Oír palabra de Dios. Romanos 10:17 nos dice así. Dice, así que, esa palabra es como consecuencia de lo que le vengo diciendo, lo que lo vengo enseñando. La fe es por oír y el oír por la palabra de Dios. Por eso viene la fe, por oír, pero ¿oír qué? Dogmas humanos, lo que a uno le pareció, Dios me dijo, Dios me habló, yo soñé. No, el oír por la palabra de Dios. Así te va deseo de oír por medio de la palabra de Dios. La fe, la confianza, la convicción, la seguridad es en Dios. El Señor mismo dice, tener fe en Dios, tener confianza, tener la seguridad, tener la convicción, como dice Hebreo, que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. A veces yo digo algo, hermano, dígalo por fe. ¿Qué significa eso? Pon por fe. Yo no entiendo cuando a la gente dice, pero ¿qué significa? No, por fe, creyendo. No. Lo que uno debe creer son promesas de Dios. Estáis pasando por una dificultad, por una situación, por una escasez, por lo que sea. Dios promete no dejarte ni desampararte. Dice que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, con el creyente, no con el del mundo. Con el creyente, con el que ha puesto su confianza en Él, el que se arrepintió, el que creyó en la obra de Cristo en la cruz del Calvario y Dios derramó su espíritu y nació. Ahora es una nueva naturaleza porque nació de nuevo. A ese ser humano que ha confiado en Cristo, que sabe que es pecador por medio de oír palabra de Dios y se ha arrepentido, ha cambiado de pensamiento en cuanto a él mismo, en cuanto al pecado, en cuanto a su condición condenatoria, y ha venido a los pies de Cristo para hacer, ya Cristo hizo la obra. Lo que tiene que el ser humano es creer en ella para poder ser libertado de la esclavitud del pecado. Cuando una persona nace de nuevo, nacer de nuevo es cuando el Espíritu de Dios es derramado en el corazón del hombre. Ahora va a producir el Espíritu Santo en el hombre justicia, santidad. Dice que los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. La fe, la confianza que yo debo tener en las promesas de Dios. Por eso debemos alimentarlo de la palabra. Eso no es que no vamos a pasar circunstancias, no es que no vamos a pasar situaciones. Vamos a pasar situaciones sí o sí, difíciles, terribles, circunstancias. Pero Dios promete librarte de todas ellas. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Las aflicciones van a venir sí o sí, así comencé a decretar, así comencé a declarar,
así hagáis lo que hagáis, van a venir aflicciones a todos nacidos de Dios. ¿Por qué? Porque hay una guerra espiritual. Y son más hijos del maligno los que se dejan influenciar por el enemigo que los hijos de Dios. Incluso muchas personas que dicen cristianas te destruyen más que los mismos que no son cristianos. Para que sepan. Para que sepan, es peor una cabra en una congregación que un mundano en el mundo. Porque ese es mundano pero está en una congregación. Ese pone tropiezo, ese destruye, ese hace de todo. Y de esas cabras son los que se levantan los falsos pastores, los falsos maestros, los falsos evangelistas, los falsos ministros. Tu confianza tiene que ser en Dios, no es un dogma humano. Alguien me viene a decir estas cosas, no, te curo con la sangre de Cristo, no. Dígame qué dice, dónde dice eso la Biblia. Por ejemplo, estoy colocando ese ejemplo, ¿no? Porque la fe no es creer lo que a mí me parece. Ahora, Jesucristo dijo en su palabra que si creyeres como un grano de mostaza, dijeres a estos montes, échate al mar y te echarán. Que si tenemos la confianza en Dios para cualquier cosa, Él va a hacer. Dice, todo lo que pidieras en mi nombre, creyendo que lo recibiré, será hecho. Pero tiene que ser tiene que ser en propósitos de Dios, si no, no se va a cumplir. Si le pides conforme a la voluntad de Dios, eso vendrá a tu vida. Te guste o no te guste, te agrade o no te agrade, quizás no venga y así no te agrade. La fe está fundamentada en las escrituras, en las promesas de Dios. No podemos decir, por lo menos eso que dice, no, que María fue llevada al cielo sin muerte. Esos son dogmas humanos. Eso no es de Dios, eso es diabólico. Porque la Biblia no dice eso. Están colocando en un pedestal a María, por medio del cual vino el Señor Jesucristo. Él ya existía, Él es eterno. Y Él se manifestó por medio de ella. Pero no tiene un lugar divino. Es un ser humano. Ahorita está en la presencia de Dios porque después que murió está en la presencia de Dios, por supuesto. Pero no es divina, eso se llama idolatría. Te cubro con la sangre de Cristo, eso es ignorancia, eso es de todo, eso no lo enseña la Escritura. La fe es lo que la Biblia nos enseña. ¿Para qué la sangre de Cristo? Fue derramada para remisión de los pecados, para el perdón de los pecados del ser humano. Nada. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión con su Espíritu sea para con todos. Bendiciones.